Vamos a orar para comenzar. Señor, queremos venir ante tu presencia, Padre, y pedir tu compañía, pedir tu bendición. Ayúdanos, Señor. Llénanos con tu presencia esta mañana, Señor. Ayúdame, Señor, a ser elocuente, a ser claro y que nuestros corazones sean llenados de tu presencia. Límpianos, Señor, de cualquier distracción, Padre, para que podamos enfocarnos en ti y en tu hermosa palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice este tiempo. Amén. Amén. Muy bien. Como saben, estamos en el libro de Hebreos. Quiero contarles una especie de anécdota. No sé si han escuchado hablar del predicador Charles Spurgeon. ¿Sí? Es un predicador bastante antiguo, es del 1800, ¿verdad? Y este predicador le llamaban el príncipe de los predicadores, imagínense. En su mejor tiempo, él daba 10 sermones a la semana. Ese era su nivel de trabajo y en realidad él era un biblista, era experto en Biblia y predicador, tremendo hombre de Dios, que nos dejó un gran legado. Y en una oportunidad a él le preguntaron, ustedes saben, los periodistas siempre buscan ahí a la gente más reconocida, hacerle preguntas, y le preguntaron, si usted estuviera en una isla desierta y tuviera que elegir un solo libro, ¿cuál elegiría? Y él dijo, la Biblia, por supuesto. Y si tuviera que elegir de los 66 libros de nuestra Biblia protestante, tuviera que elegir uno solo, ¿cuál elegiría? Adivinen qué dijo. Hebreos, exactamente. Y anecdóticamente, otro gran predicador y biblista, R.C. Sproul, no sé si lo ubican, él es más contemporáneo a nosotros. A él le hicieron una pregunta similar, si estuviera recluido en una cárcel y tuviera que elegir un libro, también dijo la Biblia. Y si tuviera que elegir un capítulo, él dijo Isaías 6. Y si tuviera que elegir un versículo, ahí dijo, alguno de Génesis 15, dijo él, ahí con Abraham y la promesa y todo eso. Y si tuviera que elegir un libro, y efectivamente él también estuvo de acuerdo y dijo Hebreos. Este libro es muy especial. Vamos a hacer una especie de pequeño mini repaso. Sabemos que esta es la tercera oportunidad que estamos hablando de este libro. Así que hoy día vamos a continuar con los capítulos 3, 4 y 5. ¿Ya? Estoy siendo bien ambicioso, así que tienen que poner mucha atención. El autor y los destinatarios. El autor ya se nos informó que es anónimo, ¿verdad? No se sabe quién es el autor. En la antigüedad y en la Edad Media se le atribuyó con mucha firmeza a Pablo, por mucho tiempo. Pero cuando vino ¿cómo se llama? La Reforma, en año 1500 más o menos, comenzaron a debatir acerca de esto y los grandes estudiosos dijeron, no es Pablo. Y ahí salieron otros nombres que nos compartió Roberto. Apolo decía, el mismo Martín Lutero, él se la jugaba por Apolo, ¿ya? Porque Apolo era griego, y este libro tiene la particularidad de que tiene un hebreo muy elevado. El tipo de escritura de hebreo es muy elevada, o sea, se diferencia con la de Pablo. ¿Ahí? Bueno, entonces, otro gran predicador, Juan Calvino, él decía que probablemente fuera, se me acaba de ir, un autor que escribió unas cartas que no son libros canónicos, pero que sí eran utilizados. Se me fue el nombre. Él consideraba que podía haber sido este otro personaje que había sido discípula de Pablo, Clemente de Roma. Clemente de Roma. Entonces, hasta el día de hoy es un verdadero misterio, ¿ya? ¿Cuál sería el autor? Sin embargo, como decía, estos grandes biblistas y otros más han dicho que la elevada complejidad de la manera en que está dispuesto todo el libro de Hebreos nos habla de que es uno de los libros más complejos de todo el Nuevo Testamento. Así que es muy interesante esto. Los destinatarios. La carta estuvo dirigida, sin duda alguna, a judíos,
pero que se habían convertido ya al cristianismo. Estaban siendo perseguidos en Jerusalén. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, algo que podemos cuestionar es si realmente es una carta o una homilía. ¿Por qué? Porque a diferencia de las cartas de Pablo, que siempre parten con una salutación, parten diciendo a quién va dirigida y quién la escribe, esta carta parte inmediatamente enseñando o ayudando una homilía es como un sermón. Entonces podríamos considerar que este es un sermón escrito, no como una carta dirigida a una localidad, a una cierta persona. Muchas veces las cartas tenían el fin de ser compartidas en diferentes iglesias. Sin embargo, la carta a los hebreos, que entre paréntesis el nombre a los hebreos se le agregó por ahí el año 150 después de Cristo. Por lo tanto, antes ni siquiera tenía esa categoría. Hay algo que nos indica que podría ser una homilía. ¿Ya? Al final de Hebreos, en el capítulo 13, 22, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. ¿Qué es una exhortación? Y aquí les traje el significado. Es incitar una persona con autoridad o derecho a otra a hacer una cosa o actuar de cierta forma mediante razones o ruegos. Y el ejemplo que nos dan aquí es: el general exhortó a sus soldados para que lucharan con valor. Entonces, este carácter de exhortación que tiene la carta a los hebreos nos hace pensar que perfectamente podría ser como una especie de sermón escrito, ¿ya? Sin embargo, si uno continúa leyendo en Hebreos 13, 23 al 25, nos encontramos que el escrito termina como si fuera una carta. No empezó como una carta, pero si bien termina como si fuera una carta. Dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Aquí podemos descartar al tiro que haya sido Timoteo el que lo escribió, ¿verdad? Con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludo a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia, os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces aquí vemos que el final es como una carta. Por lo tanto, yo diría que es una carta sermón, un sermón carta, perfectamente. El propósito de la carta, según lo que hemos visto hasta ahora, es que es un llamado a la perseverancia en la fe cristiana en tiempos de persecución y crisis. Es un llamado a no apostatar de la fe. Segundo, la centralidad de Cristo, enseñando y exhortando a los creyentes a sufrir con Él y a tener una fe firme y constante en su persona. Digamos que el tema principal de toda la carta de Hebreo es la suficiencia y la superioridad de Cristo. El contexto histórico y cultural, podemos decir que fue escrita en el primer siglo. Jerusalén ya estaba gobernada por los romanos desde el año 63 a.C., lo que significaba una pérdida en su libertad política y religiosa. Si bien les permitían tener sacramentos y todos estos rituales que tenían los judíos, estaban un poco sometidos ahí a la mano dura del gobierno romano. En cuanto a ritos y ceremonia, todavía se mantenían, se ofrecían sacrificios en el templo para poder mantener una relación limpia de pecado, ¿verdad? Los judíos tenían estos sacrificios, rituales. Entonces, como bien decía Roberto la semana pasada, como el templo fue destruido en el año 70, lo más probable es que, se da a entender de que todavía se realizaban se ofrecían sacrificios, podríamos decir que entre el año 64 y el 69. Lo que sí está claro, y este es un dato que les doy, que el mismo Clemente de Roma que les hablaba, en una de sus cartas, él cita el libro de Hebreos, y su carta fue escrita en el año 96. Por lo tanto, no puede haber sido escrita después del 96, ya que él la citaba. Así que entre el 65 y el 70, hasta el 80, pero no más allá del 96. La situación económica y social. Muchos judíos se encontraban en situación de pobreza, mientras que otros se habían vuelto ricos colaboradores con los romanos. Claro, algunos se adecuaron a la situación y sacando de alguna manera un provecho, se empezaron a hacer ricos también. Entonces, ¿qué pasaba?
los judíos que se habían convertido al cristianismo tenían esta tentación de a lo mejor renegar de su fe. Recordemos que para el año 60 ya han pasado 20 y tantos años, casi 30 años desde que el Señor había ascendido. Por lo tanto, empezaba a haber ya un poco de frustración que no venía el Señor, imagínense. Nosotros ya llevamos más de 2000 años esperando, ellos llevan 30, pero decían, bueno, a lo mejor no va a venir. ¿Ah? Entonces, el apostatar de su fe, es decir, renegar de su fe cristiana y volver a los ritos judíos era una gran tentación para ellos. En los capítulos previamente en Viña Centro, capítulo 1 y 2, estuvimos viendo esto. 4 puntos como resumen. Jesucristo, el Hijo de Dios. La carta afirma la superioridad de Cristo sobre los ángeles e insiste en la importancia a través de alusiones al Antiguo Testamento. La persona que escribió Hebreos era experto en griego, pero también era experto en la cultura judía. Por lo tanto, debe haber sido un judío que dominaba muy bien el griego. Entonces, todas estas características hacen que sea tan especial este libro. En el segundo, enfatiza que Jesús es heredero de todo y reflejo del resplandor de Dios. Es decir, es igual a Dios, igual de su misma sustancia, nos dice. Jesús es el autor de la salvación, quien a través de su muerte sacrificial destruyó el imperio de la muerte y el dominio que el diablo tenía sobre este imperio. Y por último, se hizo sumo sacerdote para expiar los pecados de los hombres que al poner su fe en Jesús son socorridos de una forma que nadie más podía hacer. En esos 4 puntos podríamos resumir lo que hemos visto hasta ahora en los capítulos 1 y 2. Así que ahora vamos a leer juntos el capítulo 3, 4 y 5 de la carta a los Hebreos, pero a mí me gustaría hacer una especie de experimento. ¿Ah? ¿Están dispuestos? ¿Ya? Algo un poco diferente. Lo que pasa es que las traducciones, no sé si usted lo sabe, si no lo sabe, anótelo. ¿Ah? Están hechos las traducciones tienen una característica. Lo anoté porque dije, se me va a olvidar. Equivalencia. Las traducciones están hechas o en equivalencia formal o en equivalencia dinámica. ¿Habían escuchado hablar de eso? ¿Sí? Bueno, los que han estudiado teología, como mi amigo Max, seguramente lo había escuchado, pero normalmente uno dice, ¿qué versión vas a leer tú? No, yo leo la Reina Valera. ¿Y tú? No, la TLA. No, la NBI. Hay un montón de traducciones hoy en día y esencialmente se dividen en 2. ¿Ah? La equivalencia formal y la equivalencia dinámica. Hoy día yo quiero que leamos todos los textos que vamos a leer, los vamos a leer en la equivalencia formal y inmediatamente vamos a leer la equivalencia dinámica. Se lo explico antes que lo leamos. La equivalencia formal intenta traducir el texto lo más fiel, palabra por palabra, al original. ¿Ya? Hay veces que se cambian algunas ideas para que se puedan entender. Entonces, una de las traducciones formales que nosotros más utilizamos es justamente la Reina Valera, hablando en español, digamos. Entonces, la Reina Valera mantiene o trata de mantener la exactitud de la traducción palabra por palabra, a excepción de algunos conceptos. Por ejemplo, les traje un ejemplo. Hay una parte donde Juan dice que estaré con ustedes boca a boca. Y si se tradujera literalmente boca a boca, nosotros hasta podríamos malinterpretar esa idea. Entonces lo que hizo la Reina Valera, puso cuando esté con ustedes cara a cara. Inmediatamente a nosotros nos hace más sentido, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, se hizo ese cambio. Entonces, una traducción dinámica, por ejemplo, ya sea TLA, NBI, traducción de NTV, todas esas que son dinámicas, diría a lo mejor cuando vaya y vuelva a estar con ustedes. Agrega un montón de palabras más, pero queda mucho más claro que lo que está diciendo es cuando vuelva a ir y estar con ustedes. ¿Se fijan? Esa es como la diferencia. Entonces, este experimento que quiero hacer es que veamos si realmente la traducción dinámica logra aclararnos cosas que a lo mejor la traducción formal no lo hace inmediatamente. Así que vamos con el primer texto, que es Hebreos 3, del 1 al 6. ¿Ya? Si usted tiene otra traducción, mejor no la lea porque ahí sí que nos vamos a enredar. ¿Ya? Entonces vamos a leer Reina Valera y yo les voy a leer acá la NTV. ¿Ya? Vamos entonces, dice, por tanto, hermanos santos,
participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Quiero llamarles la atención en la segunda línea, donde dice considerar al apóstol. Es la única parte en el Nuevo Testamento que se le llama a Jesús de apóstol. Considerar al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién era el apóstol? Para los cristianos es la máxima autoridad que existía en la época. Y para los judíos, la máxima autoridad es el sumo sacerdote. Por lo tanto, aquí entendemos que el escritor de Hebreo le está hablando a ambos, a gentiles como a judíos. ¿Se fijan? Ahora vamos a ir a la traducción. Esta tiene la letra más chica, así que van a necesitar los lentes. ¿Cómo se llama? Dinámica. Traducción dinámica. Dice, así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Se fijan que aquí en vez de traducir apóstol, lo traduce como mensajero de Dios. Pues, porque la palabra apóstol significa eso, un enviado, alguien que va a llevar un mensaje. Versículo 2. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. ¿Qué les parece? ¿Nos ayudó? ¿Nos trajo un poquito más de luz? A lo mejor usa un lenguaje un poquito más cercano a nosotros. Quiero llamarle la atención en la última, donde dice, nosotros somos la casa de Dios. Entonces, cuando el texto está hablando de la casa, se está refiriendo a nosotros como pueblo, como casa de Dios. Y por un lado, pone que Moisés, en su momento, fue quien construyó o sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y quienes creyeron en el llamado de Moisés, que quien lo había enviado, ahora Cristo viene a ser como el nuevo mensajero, que viene a sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Avancemos con la versión formal. Dice Hebreos 3, 7 al 12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira no entrar en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí el autor de Hebreo, como le está hablando a judíos, a creyentes que antes eran judíos, les hace una cita, primero que nada yendo a lo que sería el éxodo, la salida de Egipto, ¿verdad? Y les voy a leer la otra versión ahora, ¿ya? Dice en la traducción dinámica, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Mantiene esta misma frase que en realidad es muy repetitiva en el Antiguo Testamento. No endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron.
aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Ahí está hasta el 11. ¿Qué les parece? ¿De dónde sale todo esto? De la historia del Éxodo, y también hay una cita muy, muy clara de un salmo, el Salmo 95, que rápidamente voy a ir en esta Biblia al 95 y se los voy a leer. En el Salmo 95:7 dice: porque Él es nuestro Dios, somos el pueblo que Él vigila, el rebaño de su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz, el Señor dice: no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriba, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante 40 años estuve enojado con ellos y dije: son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. La dialéctica que usa el autor de Hebreos es muy interesante, porque quiere que los auditores o los que lean esta carta vayan como que solo sacando en cuenta lo que él quiere decir, ¿verdad? Como, en realidad vamos a ver más adelante que se hacen varias preguntas, ¿ya? Y este tipo de dialéctica o de manera de expresar una idea se le llama mayéutica. No sé si ha escuchado esa terminología, mayéutica. La mayéutica fue inventada por los griegos, específicamente por Sócrates. Estamos hablando de 430 a.C. más o menos. Sócrates desarrolló la mayéutica para que a través de ella la gente pudiera entender una cierta verdad. ¿Ya? La palabra mayéutica significa, viene de las parteras. Las parteras eran las que ayudaban a dar a luz, ¿verdad? En esa época. Entonces, mayéutica significa experto en dar a luz. Y Sócrates tenía la idea de que el conocimiento ya estaba en la persona y lo que el maestro debía hacer era traerla a la luz. Por eso usa esta estrategia de discurso para que nosotros, a medida que vayamos escuchando el discurso que nos va dando, vaya trayendo a la luz el entendimiento que nos quiere dar. Y a medida que vamos leyendo, se van a ir dando cuenta del uso de justamente ahora. En Hebreos 3, del 3 al 19 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Aquí nos hace pregunta, para que nosotros vayamos respondiéndonos solos. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vamos a la versión dinámica, capítulo 3, versículo 13. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, y aquí hace la cita del Antiguo Testamento: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Y aquí vienen las preguntas. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber salido de Egipto, guiados por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron
cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto, y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás estaría en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. ¿Se va aclarando, no? ¿Sí? Después al final me van a decir si resulta o no. Continuemos. Hebreos 4, del 1 al 7. Ya vamos en el capítulo 4. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anuncia la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy a su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La verdad que la traducción formal muchas veces se nos hace como un enredo, como que nos cuesta concentrarnos, ¿ya? No estoy yendo en contra de la formal, sino que estoy diciendo que eso a veces pasa. Veamos este mismo texto, pero ahora en la versión dinámica. Dice: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo Dios: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje, Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. ¿Están haciendo el entendimiento, no? ¿Os tengo a todos enredados? ¿Ah? Mira, Roberto la semana pasada dijo algo muy interesante, hablando acerca del tema de la salvación. ¿Se acuerdan que él nos dijo: yo no puedo amanecer un día y decir: hoy día lo hice súper bien, así que hoy día soy salvo? Y después en la tarde, chuta, pero igual me mandé ciertas caídas, así que perdí la salvación. Y al otro día, pucha, como perdí la salvación ayer, a ver si hoy día la recupero. Una cosa así fue lo que nos quiso decir, ¿verdad? Acá nos están hablando acerca de entrar en el reposo, y lo que el autor nos quiere hacer entender de que el reposo del cual nos habla viene cuando se acaban de hacer las obras, tal como Dios hizo, trabajó durante 6 días y al final Él reposó, dejó de hacer las obras. Lo que el autor nos quiere decir es que en Cristo Jesús nosotros ya podemos entrar en ese reposo, así como Roberto, él descansa en el Señor. Él puede entrar en ese reposo. ¿Por qué? Porque él cree. Y el creer lo lleva a obedecer. No significa ser perfecto. Todos vamos a seguir siendo seres humanos caídos, digamos, que nos trastabillamos, nos caemos, pero nos volvemos a levantar porque creemos.
Y eso es lo que el autor de Hebreo está animando a su audiencia, que no dejen de creer en Cristo. Sigamos, porque cada vez se va a ir aclarando más esta perspectiva. Mira, Hebreos 4, 8 al 3 dice, en la versión formal: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a la versión dinámica. En el 8. Dice, ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. La espada que se nos habla aquí es una figura que para ellos tenía mucho significado. ¿Por qué? Porque estaban sometidos bajo el dominio romano, y los romanos andaban con su espada. Especialmente el que está más a cargo, en su espada estaba la vida y la muerte, ¿no? Por lo tanto, ellos sabían que la espada tenía eso. Entonces, el autor hace un paralelo aquí con la palabra de Dios. En la palabra de Dios también está la vida o la muerte. En la medida en que la obedecemos, en la medida en que creemos en ella, nosotros vamos a recibir la vida. En la medida en que desobedecemos y no perseveramos en creer, podemos encontrarnos con la muerte, por supuesto. Sigamos. Hebreos 4, 14 al 16, versión formal, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y aquí nos introduce el tema del sacerdocio, que ya nos habían hablado en el capítulo 2 al final, pero aquí lo vuelve a meter y va a seguir desarrollando esto, porque para los judíos tenía mucho significado todo lo que tenía que ver con los sacrificios. ¿Ah? Recordemos que fue Moisés quien trajo el tabernáculo, ¿ah? La casa donde habitaría Dios momentáneamente mientras viajaban por el desierto. El tabernáculo, no sé si saben, está dividido en tres partes, ¿ah? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Al atrio, ¿quiénes podían entrar? Las personas comunes, el oferante, el que llevaba la ofrenda, y el sacerdote le recibía ahí el animalito, y ahí hacían el sacrificio, hacían todo eso. Las personas comunes no podían entrar al lugar santo. ¿Quiénes podían entrar al lugar santo? Los sacerdotes, nadie más. Y había otro lugar que era más especial aún, que era el lugar santísimo, y a él solamente podían entrar los sumos sacerdotes, que entraban especialmente una vez al año para hacer la expiación, o expiar significa limpiar los pecados de todo el pueblo. ¿Ya? Y ahí en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto con las tablas de los mandamientos, etcétera, etcétera. Leamos entonces. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bueno, en la otra versión creo que vamos a entender esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Aquí se nos está abriendo una puerta nueva, porque antiguamente el oferante, la persona común, como nosotros, podíamos solo llegar hasta el atrio. Y ahora nos está diciendo que podemos entrar más allá, incluso a la presencia de Dios. Antiguamente el sumo sacerdote le ponían unas campanitas, porque cuando entraba no se sabía si realmente el hombre había hecho bien los sacrificios para limpiar sus pecados. Si había tenido, no sé, un mal pensamiento justo antes de entrar, quizá entraba en pecado, y si no habían campanita, le amarraban una cuerda a la cintura y lo tiraban para afuera. Todo eso los judíos lo tenían súper claro y era parte de sus creencias. Vamos entonces a la versión dinámica. Hebreos 4:14. Dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Qué les parece? ¿Se va aclarando un poco esto? Haciendo una especie de esquema, podemos entender que en el Antiguo Testamento el papel de los sacerdotes era hacer sacrificios para purificar los pecados del pueblo. Y esto era algo que lo tenían muy patente de todos los judíos y los judíos convertidos. Entonces, el sacerdocio de Cristo destaca que ahora Cristo viene a ser nuestro sumo sacerdote, intermediario entre Dios y los hombres. Es decir, a cumplir la función que antes cumplía el sumo sacerdote tradicional del pueblo judío. Entonces, en este nuevo pacto, la carta de los Hebreos subraya cómo Cristo ahora es capaz de ofrecer un nuevo pacto que no depende de los sacrificios de animales, sino que de la gracia de Dios, de la misericordia. Sigamos leyendo. Hebreos 5, 1 al 6, equivalencia formal. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciencia con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a la traducción dinámica. Dice: todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificio por los pecados, y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esta razón debe ofrecer sacrificio tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Es un personaje un poco, ¿cómo se llama? Poco hablado quizá. Solamente aparece en 3 lugares de la Biblia. Aparece en el Génesis, aparece en el Salmo 110 y aparece en la carta a los Hebreos. ¿Ya? Pero no por eso es menos importante. Melquisedec es un personaje bien interesante porque él era rey de Salem, lo que los estudiosos consideran que era Jerusalén, Jerusalén, ¿te fijas? Entonces, este hombre era rey de Salem y además era sacerdote del Altísimo. Eso dice la palabra, que era un sacerdote
es así como un sumo sacerdote, pero del Altísimo. Y este personaje, como les decía, aparece en Génesis, es decir, al principio, y lo que hace este personaje como rey es recibir a Abraham. No sé si se recordarán, pero él tenía un sobrino que se llamaba Lot, ¿ah? Y este cabro se iba por malos caminos muchas veces, ¿ah? Se creía pillo, entonces quiso elegir el mejor lugar, pero ese estaba más cerca de Sodoma, se metió en problemas y los que estaban en guerra ahí lo agarraron y se lo llevaron secuestrado. Y Abraham, el tío, dijo, ya vamos a ir a rescatarlo. Y partieron ahí a rescatarlo y por la gracia de Dios, él ganó la batalla con la ayuda de Dios. Y al volver de esta batalla, con haber rescatado a su sobrino, su familia, sus enseres, todas sus cosas, se encuentra con este sacerdote del Altísimo y rey, y él lo está esperando con pan y vino. Estamos hablando 1400 años antes de Cristo, ¿no? Y qué interesante, porque pan y vino son símbolos con los cuales Cristo después iba a traernos la salvación. Entonces él lo está esperando con pan y vino, y Abraham reconoce a este rey y le ofrece el 10% de lo que él había encontrado o saqueado de la guerra. ¿Ah? Y es la primera vez que se hace una ofrenda como un diezmo, llamémoslo así, porque habla del 10%. ¿Ah? Los sacrificios se hacían desde antes. Recordemos que Caín y Abel ya hacían sacrificios a Dios y entregaban una parte de lo que... Pero lo que es el 10% aparece ahí. Ya, vamos entonces a continuar. Ya, falta menos. Hebreos 5, del 7 al 10, con nuestra versión formal, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí es donde tiene importancia este personaje. Y va a seguir trayéndolo a colación en los capítulos que vienen después. Vamos a nuestra versión dinámica, del 7 al 10. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplica con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué les parece? Es tremendo, porque le da sentido a que Cristo haya muerto en la cruz. Cuando uno le predica a veces a alguien que no ha leído nunca la Biblia y le habla, oye, es que Cristo lo subieron a un madero y su sangre te va a cubrir y lo mataron, era el Hijo de Dios, pero lo mataron, y como que la gente ya a nosotros tampoco entenderíamos si no hubiera toda esta explicación desde el Antiguo Testamento, desde de la libertad que Moisés trajo al pueblo, llevándolos por desierto, y ahí donde muchos no confiaron en Dios, y ahí tenían que hacer los sacrificios para limpiar los pecados. Si no existiera toda esa imagen o prefigura de lo que Cristo iba a hacer, sería muy difícil que nosotros entendiéramos ahora el sacrificio de Cristo, qué implica el haberse entregado a sí mismo, ¿verdad? Y con esto estamos llegando al final del capítulo 5. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Y vamos a la... Siempre se me olvida la palabrita esa. Sí, dinámica, pero ¿cómo se llama? Equivalencia, gracias. Gracias, mi secretaria. Equivalencia dinámica. Vamos a la equivalencia dinámica. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. No sé si se dieron cuenta, pero es como un raspón de oreja. Es como, está diciendo, claro, el pueblo de Israel anduvo 40 años y muchos no creyeron, pero ¿y qué pasa con ustedes? Hace 30 años que se fue el Señor nomás y algunos ya quieren apostatar de su fe. ¿O siguen necesitando que les vuelvan a repetir las cosas del principio? Bueno, leamos esto mejor. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Se fijan? La madurez tiene que ver con esa capacidad de estar en tentación, tal como estaba el pueblo hebreo bajo presión, y elegir hacer lo bueno en vez de hacer lo malo. Bueno, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Resumiendo, Cristo es superior. Ese es uno de los grandes mensajes. El libro de Hebreo tiene mucha cristología. Cristología es el estudio de Cristo en cuanto a que se presenta a Cristo como rey, como profeta o como decía ahí, como apóstol enviado y también como sumo sacerdote. Entonces Cristo es superior a los ángeles, como se nos decía en el capítulo 1, a los profetas, ya que Él es un representante de Dios mucho más excelso. Ahora a través de Él viene la revelación. Es superior a Moisés, ya que el templo que nos ayuda a tener Jesús es nuestro propio cuerpo. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia gracias a que Cristo nos permitió hacer esto. Y es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento, como un sumo sacerdote del linaje de Melquisedec. ¿A qué nos exhorta la carta? Acuérdense que esto es como una especie de sermón. Los sermones siempre quieren persuadir acerca de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y a qué nos exhorta lo que hemos leído hasta ahora? A sufrir con Cristo y a tener una fe firme y constante en su persona. A no apostatar de la fe, a no apartarse de lo que creemos, a no dejar de tener confianza en Dios. Porque el pecado del pueblo de Israel, cuando anduvo en el desierto, fue ese. Les daban el maná, les daban las codornices, querían agua, les daban agua, y sin embargo al ratito dejaban de confiar en Dios. ¿Les suena familiar? ¿Nos ha pasado? A mí me pasa todo el tiempo. Dios se revela una y otra vez en nuestra vida y ligerito uno está diciendo, pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Quién podrá ayudarme ahora? No, el Señor, debemos confiar y creer en Él. Y por último nos exhorta a no estancarnos en las enseñanzas básicas de la fe, sino empezar a masticar la carne. ¿Qué es la carne? Es practicar la confianza en Dios. Y si Dios nos invita a amar, ¿qué debemos hacer? Debemos amar al prójimo, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero muchas veces seguimos como al principio y queremos estar en la comodidad de solo recibir. Pero cada uno de nosotros debemos ser desafiados a dar de lo que Dios nos ha dado. Cada uno tiene talentos, tiene dones que tiene que poner en servicio a los demás. Si usted lleva 1 año, 2 años, 3 años en la iglesia y sigue viniendo a solo recibir enseñanza, yo te animaría a pensar de qué manera tú puedes servir a los demás. Porque esa es la manera en que demostramos que realmente somos de Cristo. Aquí habla de tener temor de que si realmente seremos o no seremos. Yo los animo, como Roberto, a creer que la salvación ya es nuestra, porque no depende de nuestras fuerzas, ¿verdad? Sino que Cristo ya hizo todo lo necesario. Ahora lo que nos queda a nosotros es actuar en obediencia y en conformidad
al que vive en nosotros, que es Cristo Jesús. Eso. Oremos para terminar, para que el Señor esta palabra nos la siga hablando y que podamos durante la semana poner atención a lo que el Señor quiera explicarnos. Señor, nos ponemos ante ti, ante tu presencia, Señor, y queremos, como dice tu palabra, entrar confiadamente ante tu presencia, Señor. Tu presencia que nos escudriña, que nos habla, que nos enseña, Señor, y que nos quiere empujar a ir más allá de lo que hasta donde hemos llegado ahora, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. Vivimos en un mundo malvado, en un mundo lleno de lobos, Señor, pero tú nos enviaste ahí, como ovejas, Señor. Ayúdanos a ser astutos como la serpiente y pacíficos como la paloma. Ayúdanos a aferrarnos a este Cristo, sumo sacerdote, que ha hecho el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y ahora tú nos das esa libertad de entrar a pesar de nosotros, a pesar de quienes somos. Gracias, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y saben qué? Quiero hacerle un spoiler santo, ¿ya? Es un spoiler porque me voy a ir para adelante en Hebreos 10, si no me equivoco. Dice, Hebreos 10, 16, dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados y ya no hace falta ofrecer más sacrificios, ¿verdad? Y aquí dice: Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Eso lo van a ir viendo más adelante en los próximos sermones. Muchas gracias Jorge. Me gusta mucho este libro y yo quiero invitarte a que lo puedas estar leyendo también en la semana. Creo que el desafío que nos hace también es a ponernos a disposición, si se fijan, a ir creciendo, ir yendo al alimento sólido. ¿Sabes que desde el momento en que tú conoces a Cristo, tú tienes algo para compartir con otros? Y ese es nuestro llamado, a crecer. Bueno, acá tenemos estos 12 cursos, así que inscríbete en los cursos, pero sobre todo que tú sientas este desafío a entregar lo que el Señor te ha dado. No sé cuánto tiempo llevas en Cristo, quizás llevas días, semanas, meses, algunos llevan años, décadas, y el Señor te quiere desafiar. Y esta iglesia tiene un montón de imperfecciones, eso, si no las conoces, luego las vas a conocer. Pero hay una cosa que aquí vas a encontrar, que no siempre uno encuentra en toda iglesia. Aquí vas a encontrar un lugar para crecer, para servir, porque siempre necesitamos mucha ayuda, para desarrollarte también, y para que el Señor haga siga haciendo su obra en tu vida y a través de tu vida, porque el Señor no nos invita, no nos llamó para ser más felices nosotros, nos llamó para que nosotros también podamos hacer esta obra. Así que yo quiero invitarte también a que tú te pongas a disposición, bueno, en esta iglesia o en cualquier lugar donde tú puedas servir, que nos avise: oye, yo quiero ponerme a disposición, yo quiero ayudar. Hay tantas áreas donde nosotros también podemos servir a otros. Así que te animo, y eso sí lo vas a encontrar en esta iglesia, un lugar para crecer, para desarrollarte y para servir. Ponte de pie y vamos a orar para terminar.